Ok, esta es la tercera vez que intento grabar esto. Espero que esta vez me salga y que no me interrumpan y que no diga algo inapropiado. Mi nombre es Marco Antonio Inda González, del primer año de licenciatura, y estoy haciendo la participación de exposición de la clase de Historia de la Música del maestro Bruno Nava. No sé si tenga que decir eso, pero pues ya lo hice. Hola maestro. Bueno, eh, como ya explicó el maestro, pues básicamente voy a hacer una exposición en base a los 4 compositores que él nos dio, que es Pierre Teignant, es John Dowland, es Alfonso Mudarra y John Bull, John el Toro. Y pues bueno, empezando por Pierre Teignant, él nació en 1494 en Francia y se situó específicamente en París para hacer este acto. Él es un gran aporte a la música en la cuestión editorial, en la cuestión de impresión, por muchos factores, ¿no? Tal vez no dio un gran aporte teórico musical o un gran aporte virtuoso, pero el aporte de edición y de difusión musical pues fue bastante grande a comparación. Él de hecho escribió mucha de la música francesa durante el siglo XV y XVI. El punto es, o la cuestión es que en su momento pues la imprenta en cuestión de desarrollo cultural y científico pues está bastante decente, pero la imprenta en la cuestión de obras musicales era muy complicada. ¿Por qué? Porque en una hoja tenían que hacer 3 impresiones. Impresión para el pentagrama, impresión para las notas musicales e impresión para la letra, que pues evidentemente en muchos de los casos se necesitaba porque la música era sacra. Mucha de esta música evidentemente era muy difícil de hacer, algunas se perdían porque no valían la pena, era complicado de imprimir, tardabas demasiado. Evidentemente pues pasó el tiempo y... Perdón si pasan muchas motos, mi pueblo tiene muchas motos. Bueno, evidentemente la cuestión cultural y científica tenían sus propios lugares donde hacían imprenta, pero lo musical, las obras musicales empezaron a separarse de ellos y se establecieron más en los lugares como Países Bajos y Alemania. Esto más o menos por cuestiones de que se especializaban más en eso que en cuestiones científicas y otras cosas. En su momento, pues como era difícil hacer las impresiones, pues evidentemente había música sacra ya impresa, evidentemente si se imprimía algo así como el Collectorium Super Magnificent de Gerson, algo así, no recuerdo muy bien. La cuestión está en que en Francia este personaje del que estamos hablando empezó a sorprender bastante. ¿Por qué? Porque hizo una forma de impresión de un solo tiro, o algo así le llaman. Realmente no tiene un nombre, la cuestión es que él hizo una forma de impresión en un solo tiro. Que lo que él hacía, él tenía piezas móviles, pentagrama, nota, letra, los ponía y imprimía. Entonces la impresión era mucho más rápida, al grado que evidentemente hacía la mitad del tiempo de lo que hacía la impresión tradicional. Esta forma de impresión se vio por primera vez en el Chanson Nouvelles, algo así. Es la primera edición que hizo Pierre. Y este tipo de impresión, bueno, y esta edición en específico empezó a difundirse bastante, al grado de que la forma de impresión de Pierre empezó a difundirse por toda Europa, y toda Europa lo empezó a usar desde el siglo XV hasta el siglo XVI, bueno, primera parte del siglo XVI. Entonces, toda Europa empezó a usar su forma de impresión. ¿En qué estaba? Ah, sí. Eso llegó al grado de que Pierre
llegó a ser el librero e impresor del rey francés Francisco I. Todo esto gracias a que incluso con su forma de impresión logró rescatar y restaurar todo lo que era la música, la música anónima, vaya. Toda esa música que se pudo haber perdido por cuestiones de la impresión y de que era demasiado costoso y demasiado tardado, ahora se pudo imprimir por esa simple razón de que la impresión era más rápida, más efectiva. Solo había un pequeño detalle con respecto a la impresión. El detalle era que había un pequeño aspecto llamado accidentado, eso. Un aspecto llamado accidentado en el cual las líneas del pentagrama podían estar ligeramente desalineadas, ligeramente chuecas, y eso tal vez podría arruinar la hoja o podría lo que sea, o chance ya así lo imprimían y decían, bueno, así está bien. Pero aún así toda Europa lo utilizó, toda Europa decidió usar el método de Beer porque era el más efectivo y el más simple de usar. Esto dio un gran avance musical. Evidentemente, mucha de la música que tal vez ahorita podemos recolectar, ahorita podemos investigar en YouTube, en Spotify, en lo que sea, que podemos ver que era de ese tiempo, lo hubiera perdido. ¿Por qué? Porque la imprenta nunca lo hubiera intentado. No hubiera sido costeable, no hubiera tenido sentido, porque hubieran tardado 4 horas en hacer esto. Pero con llegada de Pierre, toda esta música anónima la logró rescatar, la logró restaurar. Evidentemente él tenía composiciones, pero creo que lo más impactante de él era específicamente su forma de impresión. Y eso nos ayudó nos ayuda de alguna manera a conocer la música de ese tiempo, ¿no? La música anónima, la música que no tenía un autor y que no podía pagar una editorial. Y pues, quiera uno o no, eso yo creo que ayudó a bastantes a poder difundir su música. Malditos escatos. Perdón. Bueno. Continuando seguiría John Dowland. Perdón si se escucha la patineta. Él es un compositor, laudista, nacido en 1863. Creo que los dos John nacieron en el... Perdón, deja pausa. Listo, creo que ya. Perdón si pausé el video. Hace demasiado ruido a veces en las noches. Tristemente, específicamente esta noche, se les ocurre hacer ruido. Pero bueno, John Dowland, eso. Nació en 1563, irónicamente, igual que el otro John. Pero bueno, no se sabe con exactitud en dónde nació, de dónde viene básicamente. Algunos dicen que de Irlanda, algunos dicen que de Londres. La realidad es que no veo un documento específico de su nacimiento. Pero lo que sí se sabe es que a sus 20 años él estaba bajo órdenes de Sir Edward Stafford en París. En su momento... Bueno, él es inglés. En su momento él volvió a Inglaterra. Cuando volvió a Inglaterra, se supone que volvió por un matrimonio, pero al mismo tiempo fue admitido en el Christ Church College, creo que así se dice, de la escuela de Oxford. En este lugar, pues evidentemente él completó sus estudios musicales al grado, evidentemente, que tocó para la reina Isabel I. Él es creo que no lo mencioné al inicio, él es un compositor y laudista, sí, muy, muy exitoso. De hecho, creo que la razón por la cual es recordado es específicamente por la preponderancia que tenía, por su preponderancia, creo que esa no es la palabra específica que debe usar. Él fue recordado por el virtuosismo que tenía sobre el laúd. Claro, evidentemente su música para laúd no es para cualquier oído. El del pan. No es para cualquier oído, pero la música, sus canciones, la música vocal que él escribió realmente es muy bella, ya que su armonía melancólica, su gran habilidad para componer, siendo una persona tan inteligente, le dio bastante, ¿no? Evidentemente fue algo que lo dio a reconocer, lo dio a recordar.
es algo que no se puede, no es fácil de digerir. Algunos incluso lo llaman como intemporal, ¿no? Como que su armonía y su forma de componer era moderna para la época en la que él estaba. Pero bueno, él cuando salió de Oxford, en su momento tocó para la reina Isabel I de Inglaterra. Evidentemente emocionado, él lo que quería era pertenecer a la corte de la reina Isabela de Inglaterra. Claro, tardó bastante en ser parte de la corte de Inglaterra. Mientras tanto, pues él viajó a Italia, fue por un maestro llamado Lucas Marencio, creo que sí. Y tiempo después terminó trabajando para el rey Cristian IV de Dinamarca, en donde pues él tocaba y era muy bien pagado, pero al mismo tiempo se lamentaba porque él quería estar en la corte de Inglaterra, estar en la corte de Isabel en Inglaterra. De hecho, mucho que se reconoce de él es que era alguien destacado para el estilo isabelino, vaya. Él era muy destacado por ello. Era ¿cómo se le puede llamar? Por así decirlo, un símbolo de esa época. Tiempo después, evidentemente, al final terminó en la corte y donde pues pasó el resto de su vida. Algunos creen que por haber adoptado, bueno, en un viaje a París, él adoptó lo que es la religión católica, y algunos dicen que tal vez eso pudo haber influido en el hecho de no haber sido aceptado en la corte isabelina, pero otros dicen que no es cierto porque Isabel tenía al grandísimo William Byrd, el polifonista más prestigioso de la época, y a él nunca le dijeron nada. De hecho, no tenía ningún problema con su decisión religiosa de ser católico. Entonces, tampoco es como que haya influenciado tanto el hecho de su religión. Creo que tal vez no era el momento, o tal vez la razón por la cual no estuvo en la corte de la reina, tal vez sea, no sé si crean el destino, tal vez no. La razón es que si él hubiera estado ahí, tal vez no hubiera escrito la música que él escribió después, ¿no? Una música un poco melancólica, una música tal vez más bella del usual en cuestión de la música vocal. Evidentemente era un virtuoso de laúd, pero la música vocal, como ya había mencionado, pues fue algo que impactó totalmente en la corte, bueno, durante su trabajo con el rey. Después está Alfonso de Mudarra. Alfonso de Mudarra. Curiosamente, no entiendo el por qué. Los autores que nos pusieron, bueno, nos puso maestro, hay unos que no tienen como un origen específico, y este es otro de ellos, ¿no? No se sabe exactamente de dónde es, pero su juventud la pasó, bueno, nació en 1510, era un vihuelista y un compositor, evidentemente también bastante famoso, bastante distinguido en España, y él durante su juventud estuvo en Guadalajara, aparentemente, con los duques de con Diego Hurtado y con Íñigo López. Íñigo López lo jaló para todos lados, básicamente, ¿no? Él era básicamente el que le enseñó, él era básicamente con quien empezó a formar su estudio de la música. En algún momento hay un vihuelista llamado Emilio Pujol, quien describe que se dice, bueno, no se dice, más bien él dice que en algún momento Alfonso Mudarra viajó a Italia por razones de que Íñigo López, su padre se enfermó y él ocupaba llevar a su séquito. Entonces él llevó al séquito, como reemplazo llevó a Alfonso de Mudarra para tocar para el rey de España, el Carlos I de España, o Carlos V del Sacro Imperio Romano, que de hecho es algo que no tenía muy en claro, porque decías Carlos V y algunos decían Carlos I, y bueno, esa es la cuestión. Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico.
Esto fue en 1529, pero es algo que tampoco es como que muy en claro, solamente es algo que puede decir un vihuelista y musicólogo específicamente, que creo que es más creíble que muchas otras cosas que hemos visto. Entonces, él dice que en su viaje a Italia, pues evidentemente aprendió bastante, ¿no? Porque él estuvo trabajando con Íñigo, que era una persona que se dedicaba básicamente a este trabajo que era la música. Después de un tiempo se volvió sacerdote, según dicen, o bueno, se piensa, bueno, al abandonar Guadalajara se volvió sacerdote, según piensan, en Palencia, ya que pues al final hubo un documento en el cual decía que era el clérigo, era el clérigo procedente de la diócesis de Palencia. Entonces unos piensan que ahí fue donde inició como sacerdote. Él tuvo tuvo dos obras muy importantes. La primera de ellas era los 3 libros de la música en cifra para vihuela y una fantasía. En la música en la fantasía, se habla de que por primera vez se está utilizando el tetracorde frigio descendente, que es algo muy poco usual y muy poco usado dentro de la música del Renacimiento. Y dentro de su técnica como vihuelista, mencionan que hay una técnica llamada dedillo. Esta técnica consistía en que con el dedo índice de la mano derecha hacían como una púa y la hacían para arriba y para abajo. Entonces él como vihuelista, pues evidentemente siendo un gran compositor y un momento. Ya, perdón. Siendo un gran vihuelista y un gran compositor, pues empezó a implementar nuevas técnicas. Creo que es de las cosas que se le pueden reconocer, aparte de un pequeño detalle. Después del Concilio de Trento, evidentemente, mucha de la música tenía que pasar a ser revisada. Pues bueno, Alfonso de Mudarra era uno de los que revisaban las músicas para la temporada de Navidad para saber si era apta el texto o la música. Entonces, dentro de todo, la iglesia tenía mucha confianza en él. Y es algo que uno no se espera, ¿no? Una persona que no tiene una procedencia, un lugar de nacimiento, llega con unas personas, le enseñan la profesión y las personas, y esta persona se desarrolla tanto como compositor, vihuelista e incluso en el sacerdocio, al grado de que la iglesia le confía el hecho de que él decida qué música es apta y qué música no es apta para las fechas de Navidad. Si no estoy mal, Mudarra tenía un hermano que no recuerdo exactamente a qué se dedicaba, pero a pesar de cómo era, porque de hecho tuvo mucho éxito también el hermano, la única cuestión fue que fue declarado ¿cómo se dice? Herejía, fue declarado como herejía. Y a pesar de eso, la iglesia seguía confiando más en Alfonso de Mudarra, a pesar de que su hermano había hecho herejía. Entonces, pensar que ni siquiera puedes manchar la reputación de una persona cuando tu propio familiar se declara como herejía, da a denotar bastante la forma compositiva y la forma en que él tocaba y en la forma en que ellos confiaban en que él revisara esa música después del Concilio de Trento, que era algo que yo supongo que pues él también estaba de acuerdo. Por último, John Bull, John Toro. Otra persona que pues específicamente como que la ciudad no está muy clara. Él nació en 1563, igual que el otro John, pero en Gales. Fue un compositor y músico de origen inglés, clavecinista, y evidentemente la mayoría de sus obras estaban escritas a ese modo, ¿no? Estaban escritas para clavecín, u órgano, u etcétera. Él era parte de una escuela llamada los virginalistas.
Bueno, el chiste es que estaba confirmado por George Philip, por William Byrd y por John Bull, que era del que estamos hablando. Y pues eran bastante reconocidos, pues toda su música estaba escrita en base a eso. Él estudió en Oxford, yo no sabía que Oxford existía para ese entonces, ya existía. Toda su carrera pues fue fantástica, ¿no? Él hizo su diplomado, él hizo... Bueno, él hizo su doctorado, hizo su licenciatura, por así decirlo, y se convirtió en caballero. ¿En caballero de qué? Caballero de la Capilla Real. Bueno, hay un pequeño detalle con él. El pequeño detalle es que, digamos que el adulterio se le daba bastante bien. Él era brillante, era excelente, muy buen compositor, muy buen clavecinista. Su problema es que, pues, incluso con su brillantez, tuvo una acusación de adulterio. Y en la acusación de adulterio tuvo que abandonar Inglaterra, yéndose hacia Países Bajos, si no estoy mal. Abandonó Inglaterra secretamente, evidentemente no antes, sin pedir perdón al rey mediante una carta, porque pues si no lo iban a buscar y lo iban a matar. Pero él se disculpaba, pero aún así no dejó una muy buena reputación, ya que un arzobispo lo declaró como: es un hombre con talento, tiene mucho talento, pero lo que tiene talento no tiene honestidad, y aparte es más célebre por desflorar vírgenes que tocar órgano o escribir los virginales, bueno, o los virginales. Él era también constructor de órganos, si no mal recuerdo. Era compositor, era organista y era un constructor. Y esto lo siguió trabajando hasta su muerte, en 1620, en Amberes. Muchos decían que la única los únicos, él no era muy superado, pero de los pocos que lo superaban era su compatriota o su compañero, que era William Byrd. Bull fue uno de los más preponderantes compositores de la música de teclado. Ahora sí creo que estoy usando bien la palabra. Evidentemente, junto con William Byrd y Peter Phillips, me equivoqué hace rato. ¿O era George? No, Peter Phillips. Junto con William Byrd, Peter Phillips y John Bull eran de los mejores compositores. Creo que evidentemente mucha de su música fue perdida, alguna robada, alguna destruida, por la misma cuestión de que pues, era una persona, pues digamos que lujuriosa de alguna manera. Y otra fue robada, bueno, la que fue robada pudo ser recuperada de alguna manera, porque pues su forma compositiva pues no cualquiera la imitaba. No era alguien que todo mundo pudiera hacer. Yo creo que el aporte de este gran compositor, bueno, evidentemente pasó a la historia por ser parte de los virginalistas, perdón, por ser compañero de William Byrd, por ser compañero de Peter Phillips, por ser un gran compositor, un gran organista, un gran clavecinista, un gran virginalista. Tristemente, su destino no fue tan bueno por cuestiones de adulterio. Pero su música, quiera o no, a pesar de ser robada, pues fue encontrada por su forma de componer, y nadie pudo negar que no fuera de él. Bueno, hasta aquí acaba mi exposición de alguna manera, tal vez muy simple, tal vez con muchas interrupciones. Perdón por las interrupciones, no era mi intención. No esperaba que pasaran tantos camiones o tantos chicos en patineta a esta hora con contingencia. Pero bueno, nos vemos, maestro. Espero que tenga calificación. A ver qué pasa. Bye.